Si hay un programa espacial secreto con una civilización disidente, o como tú la quieras llamar, algunos la llaman Breakaway Civilization, compuesta por gente con mucho poder, pero ¿cómo le hacen para reclutar gente para ellos? ¿Habrá algún proceso de reclutamiento? Hola amigos, ¿qué tal? Soy su amigo Antonio Cisneros y sean todos ustedes bienvenidos una vez más aquí a su canal de información e investigación. Vamos a descubrir cómo consiguen reclutar gente este grupo poderoso, cómo lo consiguen gente que se una al programa espacial secreto. Van a ver que es más complejo de lo que nos imaginamos. A algunos se les pregunta, a otros les ofrecen, pero desgraciadamente amigos hay algunos otros, sí, hablo de la mano de obra, esta pobre gente que parecen ser tomados contra su voluntad, violando todos sus derechos y su libre albedrío. Parece que a nadie le interesa. Incluso algunos se burlan diciendo que eso sería imposible que pase en nuestros tiempos. Pero lo cierto es que miles de personas se pierden cada año, desaparecen, como que desaparecieran de la nada. Aquí en Estados Unidos, y estoy seguro que en otros lugares del mundo también. Pero en este video me voy a enfocar de los que me he documentado más, de aquí en Estados Unidos. Solo a los familiares que se quedan en el limbo, sin saber qué sucedió con sus seres queridos, sin saber si viven o no. Ese es uno de los dolores más fuertes, amigo, créemelo, para los padres. Hay reclutamientos donde ciertos individuos son elegidos para participar en proyectos o ser partícipes de algunas agendas particulares. Un ejemplo, está la nieta del presidente Eisenhower, a la señorita Laura Eisenhower, que tuvo la experiencia de ser reclutada para unirse a una colonia del planeta Marte en el 2006. A ella se le invitó. No lo hicieron con las otras de las cuales hablé antes. Por lo tanto, hay razones específicas para las cuales a ciertos individuos se les elige. Y llegar al fondo de estos, amigos, no es tan fácil, porque créanme que vamos a desentrañar un enorme misterio. La señorita Eisenhower hace poco en una entrevista comentó y dijo esto, que hay tecnologías como la tecnología de acceso cuántico en la que se utilizan los individuos objetivo. Dice, lo que yo descubrí en mi proceso de reclutamiento fue algo llamado la tecnología Looking Glass, que era usado, y algo también llamado como el cubo de Orión o Orion's Cube, que esos eran nombres que estaban en los correos electrónicos conectados a como fui elegida. Esto no es solo el seguimiento de mí en esta reencarnación o en esta encarnación particular, ya que hubo un preobjetivo antes de yo nacer, por lo cual muchas estrategias están en su lugar. Y si nos fijamos en el panorama más amplio, algunos de estos grupos de élite o cabal, como le llamen, y como manejan las líneas de tiempo, ahora trabajan con esta tecnología para archivar el resultado específico deseado. Y estas cosas han estado trabajando así durante mucho tiempo ya. Y cuando vemos los diferentes elementos de los departamentos de defensa y cosas que sucedieron después de la Segunda Guerra Mundial, estamos tratando con ciertas agendas que tenían buenas intenciones al principio. Laura fue reclutada para el programa espacial secreto específicamente, ya que ellos querían que ella fuera a Marte. Ellos le dijeron que tenían bases en aquel planeta. Pero, ¿será posible, amigos, que los humanos tengan bases en Marte? En este canal he hablado mucho de eso. Y para confirmar que tenemos bases en Marte, hay que ver lo que dice Randy Cramer. En una entrevista reciente, Randy Cramer se metió muy a fondo. Voy a tomar unos segmentos de lo que habló, ya que es una entrevista inédita.
Y él nos puede dar, pero muchas muy interesantes respuestas. Dice que él afirma haber pasado años como soldado en Marte, luchando una guerra en aquel planeta. Esto ya lo hablamos antes, pero déjenme explicarle desde el principio. Él comienza hablando de un proyecto, perdón, el proyecto Moon Shadow o proyecto Sombra de Luna, que fue el proyecto que genéticamente me manipuló, dice Kramer. Dice, y me entrenó y a otros 299 hombres y mujeres muy jóvenes. Por total fuimos 300 de nosotros en ese proyecto. Todos fuimos genéticamente manipulados desde cero. Luego se formó a partir de la programación, la enseñanza de la formación. Comenzó desde que éramos muy pequeños. Empieza físicamente apareciendo y a la ubicación para probablemente entrenar desde muy pequeño. Dice, yo empecé de los 4 años y medio y la mayoría creo que empezamos a esa edad. Ninguno de esos programas de entrenamiento es como la etapa temprana. Es tan chocante comenzar a los 4 años. Fue muy violento, asustadizo o nómbrele cualquier cosa. Continúa Kramer, dice, los sistemas están diseñados para enseñarte a coordinación, grupo de funciones dinámicas, como trabajar en el equipo. Todo el proceso básicamente es probablemente de los primeros días de los 70s, antes de que la tecnología Jump Gate o puerta de salto se utilizara con regularidad o todos los días. A veces lo que realmente hacían era activarte un implante. Te levantaban de la cama. Miren, así lo explica cómo los levantaban a ellos. Dice, te levantaban de la cama de tu casa, caminabas derecho a la puerta, está hablando de la madrugada, o salías por la parte de atrás. Una van te esperaba, una camioneta de estas furgonetas, unos le dicen furgonetas, pero es una van, estas cuadradas. Esperaba, alguien nos levantaba a todos, o sea, iba y los recogía y los tomaban dentro de ese vehículo. Dice, te llevaban para un lugar. Ellos tenían esencialmente un emisor de onda delta que hacía que todo el mundo se durmiera. O sea, soltaban ese tipo de ondas delta en el vecindario donde iban a recoger a la persona que tenían que entrenar, al niño, al niño que había sido escogido, inclusive desde antes de nacer. Ahorita vamos a entrar más a fondo en eso. Iban por él a su casa y luego se lo llevaban a entrenar. Dice, continúa, dice, porque las delta waves o las ondas delta son ondas de sueño. Y si pones un emisor de onda delta sobre un vecindario o sobre una parte de la ciudad, todos caen dormidos. Si tienes a alguien que pueda activar en ese proceso, sería inmune a los efectos. ¿Sabes lo que hacían con ellos? A ellos no les hacía efecto. Y al salir de la habitación, entras a la furgoneta y nadie va a estar despierto, no hay testigos o nadie va a estar mirando por una ventana. Incluso alguien que esté sentado en su mesa de la cocina haciendo algún trabajo o algo, se va a sentir repentinamente somnoliento y pasar por unos minutos de sueño y luego despertarse y ver que es hora de ir a la cama. Así que simplemente eliminarán a todo el mundo. Así que podrían hacer eso y nadie ver nada. No habría pruebas de ello. Luego, una vez que vieron que la puerta de salto estaba a tiempo completo, o esta jump gate que le llaman, dice, te llevaban a pasar la puerta de salto a donde quieras. A nosotros, a la próxima sesión de entrenamiento. Y luego te traían de vuelta. Debido a las dilataciones cuánticas, que es esencialmente un bucle temporal en el que están llevando a alguien fuera de ahí a otro lugar o a otra línea de tiempo y luego para atrás de nuevo, para que pudiéramos tener mucho tiempo de entrenamiento. Luego de volver a traerte en 15 minutos de aquí o de ahí, después de que se fueron, pero allá estuvieron mucho más tiempo. O sea, que habían pasado 15 minutos, pero donde ellos fueron a entrenar a estos chicos, pasó mucho más tiempo.
Así que no hay paradoja de tomarlos fuera de tiempo. De esa manera puedes llevarte a alguien a las 2:30 de la mañana durante días, semanas, incluso para el periodo de entrenamiento, y luego traerlos de vuelta, y así cuando lo necesites para el entrenamiento. Y en la mañana siguiente, sin saber qué ocurrió, tú te despiertas en la cama y dices, wow, qué sueño tan largo y loco tuve la noche pasada. Parecía como que estuve soñando durante varios días. Y continúa, dice, el proyecto Maniquí es un programa que gestiona proyectos de soldados aumentados genéticamente para todo. Así que los diversos programas de inteligencia militar tienen proyectos individuales en los que trabajan y han estado trabajando durante décadas. Y luego el proyecto Maniquí toma encargos de esos otros departamentos y organiza y calcula dónde están las necesidades de los soldados. Trabaja en asignaciones en todo el mundo. Así que es una organización de las más antiguas en secreto para los programas de supersoldados genéticamente aumentados. Porque ellos lo manejan todo y les dicen a todo el mundo a dónde van a ir. ¿Y quién fue su creador? La mera verdad no sé. ¿Quién lo hizo y cuál es su propósito? No lo sé. ¿Cómo es el procedimiento? Eso te puedo explicar. Dice, así como a mí me lo explicaron. Dice, hay una sala llena de chicos con bata de laboratorio y un par de extraterrestres. Diseñan el código de ADN, lo montan, toman una célula fecundada, hacen todo el aumento necesario, lo implantan en la matriz de tu madre o de quien sea, de la persona que sea, y 9 meses después sale el niño como ellos lo querían. No sé si entendieron. Dice Randy Kramer que a todos ellos los escogieron desde antes de nacer. Todos fueron aumentados genéticamente. Dice que en ese laboratorio hay muchos científicos, son los de la bata, que dice, los chicos de bata blanca, y un par de extraterrestres. Y luego vuelven y a la madre de ese chico la fecundan y nacen estos niños genéticamente aumentados, diferentes a los demás. Dice, entonces le preguntan a él sobre el viaje encubierto del programa espacial secreto, y él dice que si, cómo es un tour de 20 años, y dice que es muy difícil explicarlo, pero lo va a hacer. Dice, a ver si me hago entender. Es bien difícil esto. Esta gente realmente quiere recuperar el dinero que invirtieron con nosotros. Está hablando del ejército, porque es un complejo militar industrial. Y hay un complejo que es militar el que los entrena a ellos. O sea, todas son compañías, amigos. Todo se trata de dinero aquí. Dice, es como un ejército que presta su servicio a un complejo militar industrial del espacio. Es un costo muy alto nuestro entrenamiento. Una vez le pregunté al general de brigada cuál había sido el costo estimado en entrenarme a lo largo de mi vida. Y él dijo, probablemente más de 100 millones por cada soldado o algo así. Es un alto costo realmente. Muy alto. Cuando piensas en todo el gasto por minuto, por hora, por día durante décadas, sí llega a ser 100 millones por persona o algo así. Haré hincapié en algo, dice, que si no hubiera tanto secretismo, que es uno de los más grandes problemas que tenemos, ese costo fuera mucho menos. Es un costo excesivo debido al secretismo, así que no hay otra manera de mirarlo. Cuando era muy joven y empezaba, me sentía digno de algo. Cuando te desarrollas se vuelve claro que eres mejor, pero te enseñan a ser mejor en matar cosas como matar cosas, cazar cosas, luchar, disparar, explotar algo. Desde niño entonces, ¿cuál podría haber sido mi trabajo? Solo ser soldado. Y más bien lo que yo los llamo son mercenarios. Sí, porque eso era el entrenamiento, continúa a Kramer.
Dice, hay un gran número de ejercicios diferentes que tú vas aprendiendo a hacer. Cosas para matar a la gente y explotar cosas, primero aquí en el planeta Tierra. Dice, nos hacen hacer muchos ejercicios de campo. Y cuando ya estuve listo me mandaron a Marte. Allá estuve 17 años peleando en un planeta de baja gravedad. Y 3 y medio en una nave. Es un lugar que me gustaría volver. Es un lugar hermoso. Pero la mera verdad, yo estaba allá en una guerra muy fea. Era la más fea y horrible que jamás me imaginé. Nos estaban bombardeando de drogas muy locas que me hacían sentir enojado y agresivo. No fui divertido en absoluto, no lo disfruté. Le preguntan sobre Marte a Kramer, la entrevistadora, y dice, hay una atmósfera fina de oxígeno, es más fácil más lejos de la región ecuatorial. Nosotros estábamos arriba en el norte, así que en veces podías quitarte el casco, pero no podías correr porque no podías conseguir suficiente aire para respirar. Y a veces era demasiado frío. En veces abrías tu casco, pero tus pestañas se cubrían de hielo muy rápido. Es muy frío, es como en la Antártida. La corporación de la colonia de Marte, que fue la primera a la que se le dio permiso para protagonizar las colonias de Marte, de la misma manera que cuando las colonias llegaron a América, como la corporación de la colonia Jamestown, todo eso es una ley colonial muy estándar. Así que crear una corporación de colonias en Marte fue muy estándar. Ahora, la CCI o el conglomerado empresarial interplanetario llegó un poco más tarde. Esa vino como una entidad de organización bancaria, ahí van los banqueros, que eventualmente asumió un montón de control financiero. Por lo que yo entiendo, la Fuerza Defensa de Marte es un contratista militar que está dirigido por el Programa Espacial Militar Encubierto, que son los que los entrenan aquí en la Tierra, y luego esta compañía los manda a Marte. Entonces, la Fuerza de Defensa de Marte es un contratista militar que no es propiedad de la MCC, pero la MCC sí contrata a la Fuerza de Marte porque ellos no tienen esa tecnología. Y el MCC responde al conglomerado corporativo interplanetario y así sucesivamente. Es muy complicado, dice, muy complicado porque son puras compañías. No podía decir si lo entiendo bien. Ellos tienen su propio sistema jurídico. Es muy complicado de hacer las cosas, pero son muy similares a como lo hacen aquí en la Tierra. Le preguntan, ¿siempre están en guerra con las razas indígenas? Dice, en veces al principio, pero lo malo empezó probablemente después de haber estado allí tal vez como 4 años y medio, casi 5. Comenzamos a detectar la presencia de una cuarta raza en el campo de batalla. Digo esto porque éramos nosotros y las otras 2 razas indígenas de Marte. Era una especie insectoide y una especie reptoide, ambos indígenas de Marte. Así que empezamos a ver otra especie de diferente tipo de nave que no habíamos visto antes, con un tipo de tecnología mejor y de aspecto muy diferente, y que no parecía llevarse bien con nadie. Era muy agresiva. En ese tiempo había muchas dudas y disputas sobre si se trataba de otra facción reptoide, si alguien había llegado o amigo de alguien. Todas esas preguntas se hacían y había muchos signos de interrogación. Pero lo que sí sabíamos con seguridad es que cuando aparecieron en el campo de batalla, eso cambió. El foco de atención de lo que estaba pasando, así que esencialmente todo se centró en esa dirección hacia ellos. Entonces se llevó a cabo un pacto cooperativo y todos pudimos unir fuerzas. Las nuestras, las indígenas de Marte,
o sea, los insectoides y los reptoides de Marte, ya ellos nos habían aceptado como otra especie indígena de Marte, porque ya vivíamos ahí. Que no es lo mismo que querer venir de otro lugar y querer tomar el poder sobre todo. Y es lo que parecía querer hacer esa raza que recién llegaba. Si nosotros nos mudamos, por eso ahora éramos vecinos. Podríamos entrar en desacuerdo, pero vivíamos allí y éramos vecinos. Entonces, si estábamos dispuestos a respetar eso, que no estábamos ahí para destruir el planeta, estaba perfecto, lo aceptaban. Pero no es lo mismo como los otros que vienen desde afuera como invasor. Por eso fue visto de una manera diferente. Así terminamos eventualmente, nos juntamos en eso y nos unimos las tres razas. Entonces se hizo eso muy interesante. Tenías esas naves draconianas, que era el enemigo, de lo mejor, y del otro lado tenía los batallones de reptoides, batallones de nosotros, los humanos, y luego esos locos enjambres de insectoides, muy inteligentes por cierto. Así que tenías tres especies distintas, usando tres tácticas diferentes, tecnología, todos trabajando juntos contra ese otro grupo draconiano. Aquello era una locura. Yo lo llamaría una pesadilla táctica y estratégica. Le preguntan sobre la luna. Randy habló sobre la luna, sobre sus experiencias visitando la base lunar. Y dice, estuve allí varias veces. Fui un par de veces cuando me fui a Marte y cuando regresaba. Unas cuantas veces durante mi entrenamiento. Fuimos unas cuantas veces, nomás de ida y de vuelta, y regresábamos a la Tierra. Es un gran lugar, es muy grande. Probablemente la hicieron en 1953, 1954, pero ya estaba ahí, ya había una base ahí. Construyeron sobre otra base que ya existía hace mucho tiempo ahí. Es un lugar que realmente te hace sentir como si estuvieras caminando a través del tiempo, cuando vas de un lugar a otro. Y me explico, dice. Debido a que podrías estar en un lugar que se construyó en 1955 y ves las puertas, el decorado, luces, interruptores, escritorios, todos son de 1955. Hay otros lugares que parecen que nunca se han reemplazado o actualizado, así que se siente como que vas caminando por un sitio histórico o una película de la Segunda Guerra Mundial, con material de los 40 y 50. Otros lugares parecen de los 60 y 70. Recuerdo caminando por el pasillo de administración, noté que era la misma pintura de pared amarilla y la misma alfombra amarilla mostaza que tenía en la oficina de mi médico cuando mi mamá me llevaba a la clínica cuando yo era niño, en los años 70. Dice, no gastan dinero en eso, en reemplazar ese tipo de cosas pequeñas. Dice, pero cuando llegas a las secciones médicas avanzadas, es como si estuvieras en el futuro. Wow, dice, parece que estás en el 2055. Así que has caminado de un lugar con cosas de 1945 hasta un lugar que es del futuro. Así dejan las cosas como están en el momento que se construyó. Pero es muy enorme. Y están arreglando más construcciones desde hace décadas. O sea que cada vez es más grande. Tiene muchos niveles. Y es muy profunda. Hay muchos niveles hacia abajo también. Yo no conozco todo. Solo muy poco. Casi nadie conoce todo. Porque es muy grandísima. Ahora le preguntan sobre la navegación en el espacio. Y dice Randy, es la cosa más hermosa que nunca has visto. Ves luces, unas como color sangre, supercielos claros. Dice, el Parque Nacional Zion en California probablemente es uno de los lugares que se ven las estrellas más claras. Pues te digo una cosa, nada que comparar. Se ven tan claras las estrellas porque están fuera de la atmósfera. Y en cuanto te alejas más del sol, se ven más brillantes y todavía más estrellas. Podría decir que si apagamos todo,
podías leer un libro en alguna ventana. Te sientes como estar en un mar de estrellas. Es muy lindo. Cuando estás por ahí afuera realmente tranquilo y hay más oscuridad y totalmente silencioso, apagas los ruidos del motor y el zumbido eléctrico de la nave y no hay nada en la radio que pueda pasar en tu oído y el espacio se hace música. Hay un sonido musical increíble. Me dicen los extraterrestres que ellos entienden esa música y que si te familiarizas con ese sonido o entiendes la sintonía muy bien para escuchar ese sonido, puedes navegar por él, que en realidad el sonido te dirá en qué dirección quieres ir, según la música que sigas. Otros de mis compañeros decían que era como estar oyendo los ángeles cantar. Eso es algo indescriptible, no sé otra cosa para describirlo. Pero viendo todas esas estrellas, que algunas de ellas son galaxias, viendo esos puntos brillantes, y si pudieras seguir cada punto, te encontrarías miles de seres vivientes. En cada punto, el otro punto, y el otro punto, y todos los puntos los sigues, y es un vecindario que hay vida, con millones de seres vivientes. Así que nunca pienses que estás solo, jamás lo pienses. Si supieras que vives en un vecindario de otro vecindario, o que está dentro de otro vecindario, que es completamente infinito. Claro, obviamente Randy Cramer fue reclutado. Esas cosas que platica del espacio son lindas. Pero seguimos con lo siguiente. ¿Cómo consiguen los otros cientos o miles de voluntarios para un trabajo tan peligroso? Y yo creo que hay muchas personas desaparecidas, miles de desapariciones documentadas cada año. Y esto es lo que más me interesa. ¿Por qué tantas desapariciones misteriosas y por qué? Ya vimos a 2 personas, una fue reclutada, pero le preguntaron. A otra, como Laura, fue invitada. Pero estos de los que voy a hablar son gente que no les preguntaron. Vamos a hablar con uno de los mejores investigadores. Bueno, para mí es el mejor, el ex policía David Paulides. Hablemos sobre su investigación, que cuando salió aquí en Estados Unidos, amigo, causó un gran revuelo, porque se dio cuenta de las miles de personas desaparecidas de nuestro sistema de parques nacionales. Todos los años hay muchos desaparecidos. Cuando fue contactado por 2 guardabosques del servicio forestal, que estaban preocupados por tantas desapariciones, vamos a oír una entrevista que le hicieron a David Paulides, y dice que estaba haciendo algunas investigaciones en un parque nacional y estaba hablando con unas personas que eran contratistas en el parque. Entonces algunos guardabosques lo seguían. Así dice, salí del parque, después de eso fui a una ubicación fuera de ahí y uno de los rangers tuvo una conversación conmigo sobre las personas que habían desaparecido en el parque y que él y otra persona habían trabajado ahí. Y me explicó que los lugares donde donde esas personas habían desaparecido eran muy inusuales. Fue muy extraño cómo desaparecieron y después de 7 a 10 días de búsqueda, el caso desaparecía y se perdía. Fue en ese momento que se reunió con otros guardabosques y comenzó a hablar de estas desapariciones. Y luego comenzaron a ver puntos comunes. Ellos vieron que era extraño los lugares donde estas personas desaparecieron. Pensaron también que era muy extraño que no les dieran seguimiento, o sea, que se olvidaban de los casos. Entonces pensaron que alguien debería investigar y estudiar estos casos. Así dice, así empezó todo. Así que tuvimos que mirar muchos casos antes de encontrar patrones. Y después de ver miles de personas desaparecidas y después de ver los reportes de búsqueda y de rescate, ciertas cosas flotaron a la superficie y nosotros los llamamos puntos de perfil. Uno de los principales es que cuando traen caninos a la escena donde se perdió la gente, el olor se evapora rápidamente.
los perros no pueden olfatear a la persona, como que los hubieran levantado o se hubiera desvanecido. Dice, otro es que una gran mayoría de las personas que desaparecen es gente con inteligencia muy alta. Y también hay una serie de físicos o matemáticos que no han sido encontrados. Muchos universitarios han desaparecido y no los han vuelto a ver. ¿Se acuerdan que hace varios meses yo hablé de una joven de Luisiana y un joven de San Antonio y de otros más? Que la mayoría eran recién graduados, amigos, y que qué casualidad que todos sintieron las ganas de ir al Cañón del Colorado. Y ahí, amigos, se perdieron. No iban juntos, cada quien por su lado. Cada quien por su lado fueron. Eso creo que fue hace como 2 años, fue en el 2014 cuando sucedió. Me recuerdo mucho porque una de estas chicas, que ya no quiero nombrar su nombre, por los padres, por respeto a los padres, es de Luisiana y es paisana, o sea, es mexicana, bueno, es de descendencia mexicana. Era una chica bien inteligente, se acaba de graduar, le entró la comezón, decía yo voy a ir cuando me gradúe me voy a ir al Cañón del Colorado, me voy a ir al Cañón del Colorado. Era una mujer súper inteligente, desapareció de la nada, no la volvieron a encontrar, hasta la fecha que yo sepa. El otro joven también, el papá dice que nomás se le ocurrió, agarró su carro y se fue para allá y ya nunca lo volvieron a encontrar. Así pasa. Dice, por eso dice David Paula, dice, hasta pareciera que se pierden, como dicen, la crema de la cosecha, o sea, lo mejor del nivel más superior. Y sí, se pierden científicos, se pierden físicos, maestros, gente que sabe algo. Pero les voy a dar otro tema ahorita, pero déjenme acabar con esto, con esta entrevista. David habló hace poco David Paula, este amigo, habló de una investigación recientemente, para comprobar eso de que se pierde mucha gente con un nivel de intelectual muy grande. Entonces dice dice David, y que estaba dando una conferencia cerca del lago Arrowhead, California. Andaba con un grupo de personas de senderismo y de repente no se sintió bien. Al mismo tiempo, el consejero que iba más atrás, iba el último de la fila, tampoco se sentía bien. Así que el grupo siguió adelante y el físico y el consejero se quedaron sentados en una roca gigante a la orilla del lago y ahí esperaron. Bueno, el grupo se adelantó. En eso el físico se sintió mejor y le comunicó al consejero que iba a seguir. Él contestó que él se quedaba ahí, que ahí los iba a esperar. En ese momento, pero en un momento, diciendo que volteé y volví a voltear de nuevo, ya no estaba el físico, o sea, la persona que es física. Dice, nadie más lo pudo ver, solo se desapareció. Era extraño porque no estaba en una zona verdaderamente arbolada o profunda. Estaba alrededor del lago ese Arrowhead, por encima del condado de Los Ángeles, o hasta estaba ahí a la orilla de la ciudad, y ahí nunca fue encontrado. También dice que en los últimos 18 meses se encuentran más coincidencias curiosas. Una de ellas, amigos, es que también las personas de ascendencia alemana se han desaparecido con más frecuencia que las otras. De todos se ha desaparecido, pero las alemanas son los que últimamente se han desaparecido más. O sea, las personas que vienen de descendencia alemana. Dice, hay mucho material de archivo de que habla sobre las etnias de las personas. Pero como dice, últimamente la etnia alemana se presentan más seguido de lo que era antes. Probablemente, amigos, nunca sabemos si las personas desaparecidas están siendo reclutadas sin su consentimiento para un programa espacial secreto. De hecho, amigos, es que al menos aquí en Estados Unidos el gobierno y el servicio forestal no parece preocuparle nada de esto. Y yo creo que eso es todavía más preocupante. También quiero decirles que si hay una civilización disidente, no nomás necesitan gente preparada de universidad como científicos, doctores, como dice aquí, la crema de la cosecha. Yo creo que también necesita gente que coseche, que construya. ¿Y dónde más pueden agarrar a esa gente? Miren, amigos, yo vivo aquí en Estados Unidos
Y la gente que trabaja la tierra aquí en Estados Unidos son hispanos, son los únicos. Realmente aquí en Estados Unidos, si ellos no trabajan la tierra, las cosas que comes, las verduras que tienes en la mesa, estarían por los cielos. Y son los únicos, créanme, son los únicos. La gente hispana es la única que trabaja. También la única gente que trabaja en la construcción, la que más, por decir, la que tiene un mayor por ciento que es un mayor por ciento de gente que trabaja en la construcción, son hispanos también. Tú vas por una carretera en cualquier lugar de los Estados Unidos y vas a ver que la mayoría que está trabajando en esa carretera, en ese freeway, en esos puentes, son hispanos. También hay otra cosa. En estas construcciones de edificios, de lo que sea, tú vas a ir a ver y la mayoría que vas a ver ahí, los constructores, los que están haciendo todo, son hispanos también. Entonces, ¿no creen que sería bien fácil para esta gente también tomar mucha gente hispana? ¿No creen ustedes? ¿Y dónde creen que la pueden tomar? ¿Dónde creen ustedes que pueden tomar a alguien y jamás nadie va a preguntar por esa persona? En la frontera. Miles de personas, miles de hispanos se desaparecen. Y como allá en su pueblo, allá en su país, no saben qué pasó, creen que se quedó acá en Estados Unidos. Creen que él hizo su vida y ya no volvió. Y así hay miles y miles y miles. Bueno, para cierta gente es muy fácil tomar a esa gente y nadie va a preguntar por ellos. Yo creo que muchos hispanos también han sido tomados. Porque si comenzaron una nueva colonia en otro planeta, tienen que tener constructores, tienen que tener gente que trabaje la tierra, tienen que tener todo tipo de gente, no nomás científicos. Porque está comenzando una civilización disidente, una civilización separatista. Tiene que comenzar de abajo. No nomás van a tener doctores, como les digo, científicos y todo eso, no. Tienen que tener de todos, barberos, tienen que tener agricultores, tienen que tener gente que sepa de agricultura, que sepa trabajar la construcción, la mano de obra, la mano de obra que es la más importante y que es la que mueve totalmente la economía. Entonces, ¿dónde creen ustedes que pueden encontrar esa gente? En la frontera. Ahí en el cruce, miles de personas que cruzan para Estados Unidos, que supuestamente, entre comillas, sí, hay muchas que se pierden en el desierto y se han encontrado sus cadáveres, pero muchos, óigamelo bien, muchos no se vuelven a encontrar, y mucha gente, tanto de este lado como de aquel lado, desaparecen. No me meto mucho con eso, ya no he ido porque me ha ido muy mal, pero yo anduve por esos lugares, toda la carretera 2 por la orilla hasta llegar hasta Nogales y luego allí a Agua Prieta y todo eso, yendo más para allá hasta San Luis, y hay muchas desapariciones, tanto de un lado como de otro lado. Pero también es muy peligroso andar preguntando por eso. Te metes en unos problemas bien horribles, créanmelo. Bueno, amigos, es todo por este video, poco largo como siempre los hago, pero creo que es importante hablar de este asunto. Ustedes saben que he estado subiendo videos de Cody Good y sobre el programa espacial secreto. A lo mejor ya no voy a subir este tipo de videos, lo voy a dejar porque hay otros canales que lo están subiendo ya. Yo los empecé a subir para que la gente se diera cuenta de que estaba saliendo este tipo de información. Pero créanme que les tengo mejor información todavía. Así que como ya hay varios canales que suben los videos, aunque más retrasados, yo los subía cuando salían, pero bueno, quiero empezar un poquito con diferentes temas. Igual voy a seguir hablando del programa espacial secreto porque hay muchísima información. Porque no nomás la información viene de Cody Good, hay otras personas que salieron, inclusive yo he estado en conferencias donde hay personas que saben mucho de esto. Así que, bueno, este fue el primero y luego ya acabando me voy a poner a editar el libro amarillo y los Events, el número 9, que es el viaje al planeta Serpo y la llegada al planeta. Nos vemos hasta la siguiente, un abrazo para todos
Y hasta la próxima. Se despide su amigo Antonio Cisneros. Abrazos para mis suscriptores. Y estas cosas han estado trabajando así durante mucho tiempo ya. Y cuando vemos los diferentes elementos de los departamentos de defensa y cosas que sucedieron después de la Segunda Guerra Mundial, estamos tratando con ciertas agendas que tenían buenas intenciones al principio. Laura fue reclutada para el programa espacial secreto específicamente, ya que ellos querían que ella fuera a Marte. Ellos le dijeron que tenían bases en aquel planeta. Pero, ¿será posible, amigos, que los humanos tengan bases en Marte? En este canal he hablado mucho de eso. Y para confirmar que tenemos bases en Marte, hay que ver lo que dice Randy Cramer. En una entrevista reciente, Randy Cramer se metió muy a fondo. Voy a tomar unos segmentos de lo que habló, ya que es una entrevista inédita. Ese es uno de los dolores más fuertes, amigo, créemelo, para los padres. Hay reclutamientos donde ciertos individuos son elegidos para participar en proyectos o ser partícipes de algunas agendas particulares. Un ejemplo, está la nieta del presidente Eisenhower, a la señorita Laura Eisenhower, que tuvo la experiencia de ser reclutada para unirse a una colonia del planeta Marte en el 2006. A ella se le invitó. No lo hicieron con las otras de las cuales hablé antes. Por lo tanto, hay razones específicas para las cuales a ciertos individuos se les elige. Y llegar al fondo de estos, amigos, no es tan fácil, porque créanme que vamos a desentrañar un enorme misterio. La señorita Eisenhower hace poco en una entrevista comentó y dijo esto: si hay un programa espacial secreto con una civilización disidente, o como tú la quieras llamar, algunos la llaman Breakaway Civilization, compuesta por gente con mucho poder. Pero ¿cómo le hacen para reclutar gente para ellos? ¿Habrá algún proceso de reclutamiento? Hola amigos, ¿qué tal? Soy su amigo Antonio Cisneros y sean todos ustedes bienvenidos una vez más aquí a su canal de información e investigación. Vamos a descubrir cómo consiguen reclutar gente este grupo poderoso. Cómo lo consiguen gente que se una al programa espacial secreto. Van a ver que es más complejo de lo que nos imaginamos. A algunos se les pregunta, a otros les ofrecen, pero desgraciadamente, amigos, hay algunos otros, sí, hablo de la mano de obra, esta pobre gente que parecen ser tomados contra su voluntad, violando todos sus derechos y su libre albedrío. Parece que a nadie le interesa. Incluso algunos se burlan diciendo que eso sería imposible que pase en nuestros tiempos. Pero lo cierto es que miles de personas se pierden cada año, desaparecen, como que desaparecieran de la nada. Aquí en Estados Unidos, y estoy seguro que en otros lugares del mundo también. Pero en este video me voy a enfocar de los que me he documentado más, de aquí en Estados Unidos. Solo a los familiares que se quedan en el limbo, sin saber qué sucedió con sus seres queridos, sin saber si viven o no, que hay tecnologías como la tecnología de acceso cuántico, en la que se utilizan los individuos objetivo. Dice, lo que yo descubrí en mi proceso de reclutamiento fue algo llamado la tecnología Looking Glass, que era usado y algo también llamado como el cubo de Orión o Orion's Cube, que esos eran nombres que estaban en los correos electrónicos conectados a como fui elegida. Esto no es solo el seguimiento de mí,
en esta reencarnación o en esta encarnación particular, ya que hubo un preobjetivo antes de yo nacer, por lo cual muchas estrategias están en su lugar. Y si nos fijamos en el panorama más amplio, algunos de estos grupos de élite o cabal, como le llamen, y como manejan las líneas de tiempo, ahora trabajan con esta tecnología para archivar el resultado específico deseado